En realidad la charla se llama de Harry Potter y otras marcas. Y se ve horrible con este cañón, pero vamos a intentar verlo lo mejor que se pueda, imaginarlo si no. Y voy a empezar hablando de Harry Potter y siento muchísimo si a alguno le genera un poco de mal rollo. Es un personaje de la literatura infantil, como lo sabéis, y me gustaría mucho que intentéis acercaros, a pesar de que comienza así, con la ingenuidad o la curiosa ingenuidad de los niños que creen que y saben que lo tienen todo aún por aprender. Esta mujer, que se ve fatal, pero se llama J.K. Rowling, es una rubia muy bonita y con cara muy maja, pero aquí, bueno. Ella es la escritora de esta novela y es cristiana, no sé si lo sabíais, es miembro de la Iglesia Anglicana de Escocia. Y pues si a los que habéis leído la historia, tal vez habéis visto que tiene una fuerte similitud con la lucha entre el bien y el mal y entre el mundo oscuro de las tinieblas en que los cristianos decimos creer. Aunque en realidad normalmente nos gusta pensar y fantasear con el mundo celeste, pero nos cuesta vivir sabiendo que existe el mundo de la oscuridad también. A veces parece que ese mundo realmente es más de la fantasía. Y bueno, entonces para los que no habéis visto un poco o no tenéis idea de esta serie, va de un mundo mágico donde hay un mago muy malvado, Voldemort, que lo que hace es mantener aterrorizado a toda la gente y lo que ha hecho es matar a James y Lily Potter, que justamente son los padres de Harry, y entonces Harry tiene 1 año cuando esto ocurre y lo que ocurre es que luego Voldemort va e intenta matar también a Harry y la maldición maléfica se vuelve contra él, le destruye su cuerpo, pero él de alguna manera, de forma transparente, sigue acechando a todos y especialmente a Harry. Y entonces desde allí se lo conoce en la serie a Harry como el niño que sobrevivió. Cuando tuve que leer esta novela infantil para literatura infantil y juvenil, que estaba justo especializándome un poquito, recuerdo que me llamó especialmente la atención, no se ve porque no hay rojos en este cañón, pero aquí hay una cicatriz. Y es una cicatriz en forma de rayo, que es lo que le queda, es la única secuela que le queda a Harry a la edad de 1 año en esta lucha con este malvado mago. Y a mí me llamó muchísimo la atención porque analizando literariamente esto, claro, es una personificación increíble, o una caracterización, perdón, increíble del personaje justamente. Es una de las cosas brillantes de esta escritora. Simplemente con ver esto sin necesidad de hecho no se habla mucho más en la serie de eso, pero sabemos al ver esa cicatriz perfectamente de dónde vino Harry, quién es y cuál es su destino. Y entonces, a partir de esta cicatriz, me gustaría un poco comentar cómo la mayoría de las marcas que nosotros tenemos justamente ocurren en nuestra infancia, especialmente las marcas que más nos identifican o que nos definen como personas. Hay marcas que son de dolor, hay marcas de abandono, hay marcas de violencia. También hay marcas de identificaciones con adultos referentes que han sido positivos en nuestra vida. O las marcas, digamos, en nuestro cuerpo, casi sinestéticamente hablando, de las caricias de nuestros padres en esos primeros años, o incluso marcas de experiencias dolorosas. Pero siempre hemos convivido entre marcas, en realidad, los seres humanos. Y hay marcas que son más explícitas y que explicitan más un poco lo que hay en la mente de un adolescente, ¿no? Gritos desesperados y mudos a la vez de una llamada de atención. Hay adolescentes que se cortan intentando de alguna manera decirnos algo. Hay marcas que tienen que ver con algo cultural, desde principios de la humanidad. Las culturas de diversas
formas han expresado cosas a través de las marcas que imprimían en sus propios cuerpos, ¿no? Algo en relación con lo religioso, identificaciones sexuales, jerarquización social. Y también tenemos hoy en día otro tipo de marcas, los piercings, los grafitis, y estas son marcas que tal vez lo que intentan hacer es provocar a la sociedad, a los miembros de la sociedad convencional, pero se termina transformando en una especie de ritual religioso, porque justamente lo que ellos consiguen es producir efectos específicos en ellos mismos incluso, como reducir una tensión y reforzar también la identidad de grupo. También están las marcas del cuerpo, que son los tatuajes, que se dan mucho entre los jóvenes. Y de alguna manera los tatuajes generan una sensación de permanencia, de congelamiento del tiempo, donde no hay devenir ni transformación, es una ilusión de inmortalidad. El tiempo se detiene y de alguna manera se elimina el fantasma de la muerte, porque todos, me incluyo y especialmente desde que soy madre, le tenemos mucho miedo a la muerte y cuando no hay esperanza aún más. Y entonces los tatuajes a veces hablan justamente solo de esa necesidad de permanencia en el tiempo, de detener el tiempo, a veces de la persona, a veces de un amor, a veces de un pasado exitoso. Y es que comúnmente las quejas de los adolescentes justamente es que ellos sienten que su voz no tiene presencia, que ellos no producen una marca distintiva, no son perceptibles realmente para nadie, porque en realidad ese es un grito desesperado que tenemos todos los seres humanos y que cuando somos más adultos lo logramos de alguna manera encauzar, pero en esta época lo hacemos como nos sale, como podemos. Y entonces vemos o nos encontramos con desbordes violentos hoy en día en adolescentes. Esto es justamente un funeral de un tiroteo que hubo de un adolescente contra sus compañeros de colegio. Y nos encontramos entonces con marcas de dolor entre los adolescentes que hieren y hieren a otros por haberse sentido o haber experimentado el dolor ellos mismos. Han vivido pánico y necesitan generarlo. El gran desafío, y esto tal vez desde la psicología, es que los adolescentes puedan encontrar y sostener un ideal en su vida. Un ideal que sea compatible con la sensación del desarrollo de vida y de permanencia por muchos años en este mundo, en el desarrollo de la vida, sin más, ¿no? Y entonces también la psicología entiende que esto le corresponde a la sociedad, el poder dar los instrumentos necesarios para generar un efecto de esperanza suficiente para que los adolescentes no necesiten o no vivan una experiencia de desvinculación con la vida. Y este efecto esperanzador a veces o normalmente es el resultante de algo que puede sonar un poco extraño, pero es así, es el trasvase de afecto, de amor, de un adulto significativo, del padre, de un tutor, de alguien importante en su infancia que le ha querido, le ha sabido querer. Y también que ser parte de un grupo o de un grupo social sí que le haga tener la sensación de que puede apostar por el futuro. Y entonces esto le generará principalmente una función de organizar el sentido de la propia existencia, de la vida. Y es que la constitución de ideales, vamos a llamarlos vitalizantes porque tienen que ver con los ideales que le permiten sentirse vivo y vivir y querer vivir, básicamente es la complejización de esto que se vivió en la infancia, que se llama en psicología confianza básica, que también se le dice apego seguro, y es simplemente haber tenido padres que han sabido querer. Y entonces eso genera una estabilidad muy necesaria en la mente humana que le permite poder sentir que puede superar los miedos y el dolor y todo lo que se vive normalmente. Y especialmente la constitución de estos ideales vitalizantes se pueden dar o nacen a partir de la apropiación de los sueños que otros soñaron. Y entonces, de alguna manera, que nosotros podemos recibir como dones de los demás, de los adultos que han sido significativos para nosotros.
Aquí había una frase. Y pues esta, no sé lo que era antes, bueno, es igual. Pero bueno, entendemos que actualmente, y tal vez también hablándolo desde la psicología, no se incluye la visión esperanzadora de la vida, lamentablemente. Hay un autor que se llama Ramoneda que habla de los artilugios del poder hegemónico actual y dice que vivimos con la inseguridad como ideología hoy en día, la competitividad como principio de vida y el sálvese quien pueda como destino. Y los adolescentes insertos en esta sociedad no reciben el don de la esperanza y esto hace que se sientan miserables y por eso esta sensación de vacío, de abulia y de violencia que estamos viendo cada vez más entre ellos. Y es que la vida es incompatible con la carencia de sentido y entonces lo que nos genera es algo así como lógicas mortíferas, es la patología de la lucidez, el estar convencidos o ver a ciencia cierta que no hay nada más que lo que tenemos y que lo que tenemos es terrible. Y esto nos enferma de cinismo. Y el cinismo es el resentimiento de quienes se sienten que están privados de ilusión. Pero por el otro extremo están aquellos que viven algo así como con utopías. Hay otro autor, bueno, esto era una huella. Eso era. Lo que no se ve es una huella, que se llama Agamondi, que él dice, lo voy a leer literal, el mundo tal como está no es soportable. Por eso se necesita la luna, la dicha o la inmortalidad. Algo descabellado, lo que sea, pero que no sea de este mundo. Pero entonces permitidme hablar ahora de lo que para nosotros son nuestras utopías y nos mantienen, o para otros son utopías pero para nosotros nos mantienen con estos ideales vitalizantes y nos llenan de esperanza, y son las iglesias. Las iglesias son la sede de la esperanza en la tierra y tienen justamente la responsabilidad de llevar la luz hasta el final de los tiempos, de que no enfermemos de la patología de la lucidez. Y tal vez sí nos hará ver un poco locos para los demás, pero lo que sí no es cínicos. Y locos tal vez porque nos enseña o nos dice o nos guía que debemos amar sobre todas las cosas, con un amor hasta incluso que llegue a doler. Y eso la sociedad hoy en día no lo vive, por eso todo el mundo se termina separando. Es que no es fácil convivir con una persona. El amar como nos dice la Biblia y Dios que tenemos que amar no está de moda. La entrega sin egoísmo a otras personas, incluso hasta casi perder lo que nosotros tenemos, tampoco. Y también nos hace creer, por ejemplo, en la esperanza preciosa de que viviremos en otra dimensión y que viajaremos entre las nubes, pasaremos a otra dimensión y para la mayoría locura, ¿no? Pero que a nosotros tal vez nos mantiene con esa sonrisa generosa que ilumina la vida de los demás, incluso la nuestra, y que es justamente la esperanza. Sin embargo, y aquí es lo lamentable y lo triste, la generación, vosotros, la generación de adolescentes y jóvenes que tenemos entre nosotros, un poco está perdiendo la luz que nos guía y nos ilumina, esta esperanza, porque se está escurriendo entre las alcantarillas de la realidad de hogares que tenemos todos, cristianos, con padres que se supone que conocen este amor pero no saben amarse, o iglesias inmaduras que no hacen más los adultos que pelearse entre sí por cargos, por roles, por poder solapado. Iglesias al final sin luz, apagadas, maquinarias que se están tragando la esperanza que se supone que tienen que llevar. Pero entonces aquí un llamado a nosotros, porque en realidad la responsabilidad no es de esos edificios que se llaman iglesias. Entendemos que la iglesia en realidad somos cada uno de nosotros mismos. Y entonces la esperanza termina siendo un reto individual. Y entonces aquí me gustaría darles un secreto importante, y es que no intentéis trabajar esto con los adultos, porque es muy complicado, porque hay cicatrices allí, marcas que son muy difíciles, indelebles, muy difíciles de quitar. Pero sin embargo, con los niños esto no ocurre. Estamos llamados a marcar identidades
que puedan ser contenedoras de esta esperanza. Y los adultos ya están un poco avanzados, pero los niños están comenzando y pueden todavía aprender a ser contenedores de esta esperanza. Sin embargo, me gustaría decir aquí que yo no he sido consciente de lo incómodo que son los niños, y por eso sé que no es fácil y que no a todos les puede llegar a gustar trabajar con niños. No he sido consciente de lo incómodo que es trabajar con niños hasta que he sido madre. Y no digo por los meses que estuvo dentro, moviéndose de un lado para el otro, que parece que tienes un alien dentro, o que sales toda despeinada a la mañana al colegio a llevar a la otra porque no puedes alcanzar a arreglarte, que ni duermes en la noche y tienes que darle el pecho y te estás durmiendo cada rato y es desquiciante, de verdad, muerta de sueño. No digo que eso fue lo que me hizo ver que eran incómodos los niños, sino cuando empecé a salir con ellos, ir a restaurantes, a tiendas, al transporte público o incluso a la iglesia. No me di cuenta que eran tan incómodos hasta que he estado en estos sitios, incluso en el último que he mencionado. Pero entonces, me gustaría contaros que yo no he descubierto a los niños ahora de mayor, sino los he descubierto cuando yo misma era niña. Y me gustaría hablar aquí de esta mujer. Y ella fue una referente para mí. Y entonces aquí os voy a decir algo, Comisión JAE. No fue una líder, fue una referente. Tal vez es hora de que os planteéis un poquito el concepto de líder, porque los jóvenes hoy en día no creemos en los líderes y en el liderazgo. La realidad es que el líder quiere que lo sigan, hace cosas para que lo sigan, pero los referentes los seguimos porque queremos nosotros. En realidad, son conceptos heredados que tenemos y que es hora de que nos lo empecemos a replantear un poquito. Pero lo dejo ahí, ¿vale? Ya veréis qué hacéis con eso vosotros. Pero bueno, esta mujer referente a la que admiré desde los 6 hasta los 10 años me cambió la vida y cambió el rumbo de mi vida, me marcó. Pero es muy fácil decir esto, ¿eh? Me marcó, cambió mi vida. ¿Pero cómo lo hizo? Pues os lo voy a contar. Ella llegó y revolucionó la iglesia con la música, su don era la música y empezó a armar un coros, y entonces yo empecé a cantar en ese coro, ahí tenía 6 años. Estoy aquí, ya esto es uno de los últimos años, en un encuentro que hizo de varios coros, este era nuestro uniforme. Entonces es que desde el minuto 0 no sabíamos ni cantar, recuerdo, pero ya teníamos uniforme. Y es que ella supo perfectamente darnos identidad desde el primer momento en que estuvimos con ella. Y entonces comenzamos a hacer una cosa y otra, nos llenó de experiencias musicales, encuentros de coros, cantar en la iglesia, cantatas, predicar los niños, hacer programas. Y entonces tuve una visión. Cuando sea grande, quiero ser como ella. Y no hizo falta nada más para inspirar en mí el deseo de pertenecer y permanecer en esta iglesia. No, nada más. Solo me bastó admirarla. Solo me bastó eso. Y entonces implantó un par de huellas en mí que me hicieron seguirla y me han guiado por el camino en el que he seguido después. Tenía entonces 6 años, como les dije, cuando le dije a mi madre: mamá, quiero que me mandes a clases de piano porque quiero tocar el piano como ella y un día dirigir el coro de niños como ella. Y la experiencia musical, todos esos años a su lado y de clases de música también, me abrieron las puertas a un prestigioso coro de instituto que viajaba mucho por el mundo. Esto es en uno de los viajes. Aquí estamos en la Sierra University en Estados Unidos. Aquí en Italia, que no sé dónde estoy, por eso puse eso, por ahí estoy. Viajamos para España, Brasil, Chile, Venezuela, Paraguay, y esto implantó en mí una semilla que se volvió viral en mi vida, la necesidad de viajar y de vivir en distintos países. Aquí estuve en Panamá también. Y entonces un día, recuerdo en la mesa familiar ya de adolescente, en que el virus se había implantado en mí, le solté mi sueño a mi familia, en familia extensa, estábamos todos sentados en la mesa, y les dije, un día voy a viajar por el mundo y voy a vivir en otro país. Y recuerdo que mi tío, que tenía más cicatrices que huellas en su experiencia de vida, y que él, como no soñaba mucho, le molestaban los soñadores, me dijo:
primero tenés que conocer tu país, nena, y después viajar, decir que vas a viajar por el mundo. Y entonces le contesté desafiándolo que iba a conocer mi país de punta a punta y después iba a viajar por el mundo. Yo no sabía lo que eso podía significar realmente, pero un par de años después... ¿Habrá algún argentino por ahí? Un par de años después, el coro de la universidad me permitió viajar por todo el norte argentino, conocí realmente todo el norte y después colportando en el 2000, que me quedaba todo el sur, incluso Ushuaia, lo pude recorrer a dedo, todo aquello del sur, y entonces llegar hasta la capital del fin del mundo. Los que necesitan viajar lejos, Ushuaia, os lo recomiendo. Y es que simplemente esta experiencia me abrió la puerta a soñar con ser misionera y, como os digo, vivir en otros países. Y un día me permitió darle un homenaje a mi ciudad, volver antes de irme a vivir a España. Y fue poder volver a mi ciudad con el coro de campanas de la universidad, que llegué a dirigir el coro de campanas de allí de la UAP, y volver a Bariloche a tocar en la catedral de la ciudad de Bariloche, con toda gente de fuera de la iglesia. Para mí aquello fue significativo. Fue un hito de la niña soñadora que entonces llegaba a cumplir uno de sus sueños. Ahora le quedaba otro, el vivir en otros países, el viajar por el mundo. Y entonces llegó este gallego español, el español a Argentina, y pude pasar, gracias a toda esta experiencia de vida, la pregunta crucial la pude sortear con éxito. ¿Y sabéis cuál fue la pregunta? Y es que aparte ni siquiera éramos novios, ya os digo, éramos amigos, pero él con cara muy obvia de interesado en algo más, porque es que además busqué esta foto, éramos amigos ahí. Y entonces su pregunta, antes de ser novios y antes de avanzar para nada más, porque él es así, bueno, me dice, ¿estás dispuesta a vivir en otro país? Entonces yo sabía que la respuesta iba a ser doble, que era un sí a vivir en otro país, pero era un sí a estar con él también. Y por eso os digo que... Un referente en la infancia de un niño le puede marcar un destino, no sabéis hasta dónde y hasta cuán lejos puede llegar la semilla que implantéis en él. Y entonces el último secreto. Y entonces aquí el llamado tal vez para todos vosotros. Ser referentes de niños, cambiando cicatrices que ya tienen los niños por huellas. Y decir que no tengo ningún secreto, pero que puedo compartiros algo que creo que puede ser muy útil. El próximo sábado ya, elegid un niño de la iglesia, el que sea. Mírale a los ojos. Es importante, mírale a los ojos. Y bájate hasta su altura. Y entonces tienes un desafío, sacarle una sonrisa. Puedes usar una broma, un truco, puedes usar un piropo, ingéniatelas, pero sácale una sonrisa. Y una cosa más. Luego de esto, ofrécele un gesto de afecto. Chócalo 5, dale un mimo en la cabeza, una caricia en la espalda, un abrazo, un gesto de afecto. Haz esto por lo menos 3 sábados seguidos, sin pedir nada a cambio y sin decir nada más. El 4º sábado será Él quien venga hacia ti y ya tendrás en tus manos la tinta para escribir en su vida. Y entonces, ofrécele tus dones en cualquiera de las áreas que pueda ser de la iglesia, a Él y a los otros niños. Ofrécele tus dones y tendrás seguidores, pero likes virtuales. Digo, perdón, reales, no virtuales. Que esto era muy importante. Sois llamados a reemplazar cicatrices por huellas. Y entonces simplemente decir,
que Harry Potter era una triste analogía, aunque millonaria, por cierto, del verdadero niño que sobrevivió a la lucha entre el bien y el mal y que quedó con cicatrices y cicatrices eternas lo acompañarán siempre. Pero nosotros no seguimos a Jesús por esas cicatrices, aunque hayan sido significativas. Pero Jesús podría estar el cuerpo entero de él con cicatrices, pero no lo seguimos por eso. Lo seguimos por sus huellas, por quién era, por cómo era. Eso simplemente ha transformado a gran parte de la humanidad. Deja huellas en niños. Será la mejor manera de transformar tus propias cicatrices y ayudar a mantener la luz para los años que vendrán.